Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Los tiempos de Dios son perfectos. Y Moisés había dejado a Egipto para encontrarse con Dios en el momento perfecto de Dios. Como les dije en el video pasado, lo que hizo Moisés de salir de Egipto cuando se sintió perseguido y en peligro de muerte por Faraón no fue un acto de cobardía. ¿Por qué? Porque debemos de entender que la realidad y la cobardía no es lo mismo. Moisés era un hombre fuerte, valiente y decidido, porque él mismo había decidido dejar a los egipcios y venir a mirar a sus hermanos, los hebreos. Pero hay una realidad. Moisés solo no tenía oportunidad, hablando humanamente, para enfrentarse con el faraón y la fuerza que representa con sus soldados o la gente que le sirve a faraón. Así es que ese momento fue un momento de seguridad porque no había oportunidad, no había manera de enfrentar esa circunstancia. Eso, mis amados hermanos y amigos, no es cobardía. Porque cuando llega a la tierra de Madián, al mirar a las 7 mujeres que están siendo abusadas por un grupo de pastores, él se levanta y las defiende. Esto significa que allí, aunque él estaba solo, sí miró la oportunidad de poderse enfrentar de alguna manera, con la dignidad de hombre, a aquellos pastores a los cuales pudo detener de que siguieran abusando a aquellas mujeres. Así es que abandonemos el mensaje de nuestras mentes de que fue un acto de cobardía, porque no fue así, sino que iba a ser un momento de su formación e iba a tener un encuentro con Dios. Así es que te digo, bienvenido a Vida en la Verdad, y continuamos estudiando el libro de Éxodo y continuamos en el capítulo 3, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Capítulo 3, versículo 1, dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Entendemos que para este tiempo Moisés ya tiene aproximadamente 40 años en la tierra de Madián. Ha estado pastoreando, trabajando, cuidando de su familia, y dice que trabajaba para Jetro, su suegro, y que este hombre era sacerdote del Dios Altísimo. Este Jetro es el mismo Reuel que se nombra en el capítulo 2. Es la misma persona, como ya se los dije, tiene 3 nombres, este suegro de Moisés. Y dice que también era sacerdote de Madián. No debemos confundir este tipo de sacerdotes con el sacerdote que está a la orden del Dios Altísimo y que en su momento va a trabajar y va a dedicarse a ministrar en el templo de Dios. No es lo mismo, ya que todas las religiones del mundo
de muchas maneras tienen sacerdotes, pues el sacerdote es un servidor, alguien que ejerce un ministerio y es también un representante del grupo, un líder. Desde ese punto, Jetro era la persona importante de Madián. Mas, sin embargo, no podemos decir tampoco que Jetro no tenía cierto conocimiento de Dios, porque es de la descendencia de Abraham y algo conocían, aunque habían pasado años y no sabemos todo lo que habían mantenido de las enseñanzas de Abraham. Pero este hombre tenía conocimiento de Dios, pero no era en sí un sacerdote directamente de Dios. Así es que, trabajando para Jetro y cuidando sus ovejas de Jetro, las fue llevando hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios, también llamado monte Sinaí, porque es de la misma cordillera, la misma línea de montañas. Así es que Sinaí y Horeb en la Biblia se refiere a la misma montaña. Dice el versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Bueno, ocurrió, diríamos en este tiempo, con nuestro lenguaje actual, un fenómeno que le llamó mucho la atención a Moisés. Pero la Biblia nos indica que este acontecimiento aparece un personaje que ya hemos hablado en algunas ocasiones de él, que es el personaje de el ángel de Jehová. Este ángel especial, ángel único. ¿Por qué no es igual que los otros ángeles? Por una razón. La Biblia no dice que es un ángel. Si dijera que es un ángel, tendríamos que decir que es uno de todo el grupo de ángeles o de toda la cantidad de ángeles. Este es el ángel de Jehová. Y tiene características especiales, como ya lo hemos dicho. Habla especialmente y no habla en el nombre de nadie, sino que da instrucciones y bendiciones él mismo. Así es que la Biblia nos va a enseñar que el mismo nombre de Jehová está en él. Por lo tanto, los que hemos estudiado la Biblia un poquito, o los grandes maestros, entendemos que esto es una teofanía. ¿Qué significa teofanía? Una persona o manifestación, mejor dicho, de aquel ser maravilloso de la segunda persona de la Trinidad, según San Juan capítulo 1, llamado el Verbo de Dios, quien es Cristo mismo. De una forma encubierta se manifiesta a ciertos seres humanos, de cierta manera, en el antiguo tiempo, porque aún está velado y no ha sido dado a conocer al mundo como Cristo, como ahora lo conocemos, y se nos dio a conocer en los evangelios que describen su biografía en esta tierra. Así es que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, un arbusto, recordemos que allí no hay tanta vegetación, por lo tanto, era un arbusto que podía quemarse muy rápidamente, mas sin embargo, este arbusto, esta zarza ardía en fuego, pero no
se consumía. Versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? El asunto es que Moisés estaba mirando el fuego, estaba seguro de lo que estaba viendo, era una visión esta palabra de visión también significa en su apariencia que él estaba viendo, nunca lo había visto, entonces era algo muy difícil de entender a sus ojos y a su entendimiento. Y era una visión porque de verdad lo estaba viendo, pero era una visión también porque Dios se estaba manifestando, y esto es el significado más grande de este acontecimiento, es la manifestación de Dios. Era el momento perfecto donde Dios se estaba mostrando a él. Y aquí está este personaje, el ángel de Jehová, que es la manifestación divina, hablando de la teofanía del mismo Jesucristo. Así tenemos por entendimiento nosotros. Versículo 3 dice que él tomó la decisión de ir a ver. ¿Por qué motivo él estaba mirando fuego y no se consumía aquella planta, aquel arbusto? Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Como podemos mirar, en el versículo 2 nos dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y ahora el versículo 4 nos indica que Jehová, Dios, le habló a Moisés de en medio de la zarza. De aquí que nosotros podemos entender que el ángel de Jehová y mismo Jehová están en el mismo lugar. Aquí hay un entendimiento de que la divinidad, la deidad de Dios está allí en cierta magnitud, en la manifestación plural, y tengo que decirlo plural, de el ángel de Jehová y mismo Jehová o Dios Padre. Por eso entendemos la teofanía de que este ángel de Jehová no es sino Cristo bendito, nuestro Señor y Salvador, pero de una forma velada. Y la palabra velada significa que no ha sido puesto al descubierto al entendimiento humano. Aquí se indican las dos personas, Dios Padre, Dios Hijo. Algunos podrían decir que no, porque su teología es una teología que no acepta lo que es el Dios plural y Dios trino y uno. No que haya muchos dioses, sino que su deidad es una y es Dios Padre, Dios Hijo, y después vamos a saber que es Dios Espíritu Santo también. Todo en su momento se revela en la Biblia. Y la palabra de Dios, recuerdo, para mí y para usted, que no se discute, se estudia y se acepta para practicar en fe lo que nos enseña y creerla. Así es que Dios le habló a Moisés de en medio de la zarza, y Moisés, siendo un hombre que podía tener diferente percepción de las cosas con relación a Dios, porque había sido educado por su madre hasta cierta edad, ciertos valores de Dios, pero él nunca había visto una manifestación así. Entonces, su sentir era
digamos, muy emocional. Él estaba percibiendo las cosas como humano y tenía la intención de investigar o mirar qué es lo que estaba ocurriendo. Pero cuando Dios le habla, él tiene una de las actitudes más hermosas y más correctas que toda persona de Dios en la Biblia la tiene y que usted y yo debemos de tener. Le dice y le contesta, heme aquí, lo cual significa estoy a sus órdenes, a su disposición. Heme aquí. Versículo 5, y dijo, hablando Dios, no te acerques. Observen eso. La primera expresión de Dios al dirigirse a Moisés, una vez que ya Moisés le estaba poniendo atención a la voz que hablaba, a Dios mismo, Dios le dice, no te acerques. Fue la primera instrucción. ¿Por qué? Porque uno en nuestra humanidad, tal y como somos, no podemos acercarnos a Dios. Y le dice, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Algunas personas tenemos dificultad para entender el motivo, el por qué Dios le dijo que quitara el calzado de sus pies. Algunos lo explican con cierta metodología muy sencilla, narrando y entendiendo que era una de las costumbres de que cuando uno entraba a cierto lugar sagrado, pues se quitaba sus pies, el calzado por la suciedad que podía traer. Y está bien. Las costumbres son ciertas, así aún sigue siendo en ciertos países en sus prácticas religiosas. Pero esto es una orden. Y cuando Dios da una orden, lo que debemos nosotros de mirar es que si hay la disposición a hacerlo. Les voy a traer un recuerdo y un ejemplo para comprender esto. Cuando Dios puso la disposición después del diluvio de que el hombre iba a poder comer también los animales, pero que no podía comer su sangre. Algunos en la actualidad también tienen esa dificultad porque ahora dicen que lo pueden hacer porque estamos bajo la gracia. ¿Cuál sería el motivo de que alguien que tiene todo el animal y toda la carne para comérselo, coma algo que Dios le dice que no coma? No va a ser por hambre, va a ser por rebeldía, va a ser por ir en contra de Dios. Y eso, mis amados hermanos, no se hace. Eso ha sido el problema del ser humano desde el principio de los tiempos. A la única cosa que Dios le dijo, no comas, el hombre comió. Al árbol prohibido, al árbol de la ciencia del bien y el mal. Así es que cuando Dios te dé un gran animal para que tú te lo comas, recuerda que Dios dice que no te comas la sangre, porque tienes todo el resto para comer. Aquí, con Moisés se le está dando una orden. De hecho, una orden sencilla. Cualquiera puede quitarse los zapatos a la orden de Dios. Y lo que Moisés hiciera en ese momento iba a declarar en su vida si podía acercarse y seguir hablando con Dios o había rebeldía en su corazón. El motivo era de que el lugar que él estaba Dios mismo allí. Y Dios es el que consagra todas las cosas. Cuando Dios
está en un lugar, es Dios el que es santo y es Dios el que consagra, entonces las cosas dedicadas a Dios, sean objetos o las personas dedicadas a Dios, tú y yo debemos ser consagrados a Él, a su servicio, a su disposición. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Por qué? Porque allí estaba Dios. Versículo 6. Entendemos que como Dios sigue hablando, Moisés se quitó sus sandalias. Entendamos eso. Moisés no podía estar ahí si no hubiese hecho lo que Dios le dijo. Entonces Dios siguió hablando y dijo en el versículo 6, yo soy el Dios de tu padre. Observen eso. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En ese momento, su mente, que tenía valores que le habían sido enseñados por su madre, que fue su nodriza, entendía perfectamente que entre los hebreos habían 3 personas de gran renombre por el servicio que hicieron al proteger la promesa en sus vidas y transmitirla a las próximas generaciones. Dios se la dio a Abraham, Abraham se la transmitió a Isaac, Isaac se la transmitió a Jacob y Jacob se las transmitió a sus hijos, pero especialmente a José, porque en José invirtió el tiempo y José tenía características especiales. De allí, aquellas personas como los padres de Moisés, hablando especialmente de su madre que tuvo el cuidado, Moisés sabía perfectamente de qué estaba hablando Dios. El Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Lo entendía tanto que conocía historias, posiblemente la Biblia no nos dice, pero inmediatamente nos dice que tomó una decisión y cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, porque era el Dios omnipotente. Recuerden que Dios se declaró a Abraham, a Isaac y a Jacob, y era conocido como el Dios omnipotente, el Shaddai. Así le dijo cuando habló con Abraham y le dijo, yo soy el Dios omnipotente, el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Moisés tenía ese conocimiento de aquellas cosas que él había escuchado de alguna forma de su madre. Entendió plenitud, pero no nada más porque humanamente tenía ese conocimiento que le había transmitido su madre, que era su nodriza al mismo tiempo, sino porque Dios está allí revelándose a él. Y eso, mis amados hermanos, trae toda sabiduría a un ser humano cuando Dios se presenta en sus vidas. Entonces, Moisés entra en un entendimiento y mira su majestad porque está escuchando la voz de Dios, pero no está mirando ninguna imagen, ninguna persona, ninguna silueta, sino la voz que sale de en medio del fuego, que está en una zarza y la zarza no se consume. Y este fuego que está ahí es un símbolo de juicio. ¿Por qué de juicio?
porque Dios estaba allí. Y Él es juicio, es fuego consumidor, pero en su misericordia no nos consume como no consumió a la zarza. Versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Estaba Moisés con el rostro tapado, con sus manos, o quizás con algún artículo de vestimenta, alguna tela que traía, no lo sabemos. Pero este hombre estaba postrado delante de Dios, porque también la indicación cuando se cubrió su rostro, se ponían con su rostro en tierra para ni siquiera ver. Quiero también agregar que esta posición y decisión que tomó Moisés también significa que se le quitó la curiosidad de que voy a ver qué pasa, porque se encontró con que la manifestación de Dios era superlativa, superior a su entendimiento, y ya no quiso mirar más, sino se postró en tierra y solamente escuchar. Recordemos que la Biblia nos enseña que la fe viene por el escuchar. Y es muy importante este momento porque Dios le enseña a Moisés en el futuro que Dios no toma figuras o no se representa a través de figuras hechas por manos de hombres. Y le siguió informando en el versículo 7 Dios a Moisés. Y le dice que él ha visto lo que está ocurriendo con su pueblo, con el pueblo de Israel. Cómo le han extraído sus bendiciones, porque el pueblo de Israel era muy bendecido en Egipto. Y a través de impuestos y de cargas exageradas, le habían llevado a la pobreza y lo habían abusado físicamente en trabajos de dureza física. Y por si fuera poco, estaban matando a sus niños varones, echándolos al río. Aunque esta ley la vamos a analizar en un momento cuando miremos la cantidad de gente que hay de los hebreos en Egipto. Pero era una ley que existía y estaba en función. Y Dios le dice, he visto sus tristezas, he visto sus aflicciones, he visto cómo los tratan aquellos que extraen de ellos todo cuanto tienen, todas sus fuerzas, y les causan mucha aflicción y tristeza. He visto. Y sigue y continúa hablando Dios con Moisés. En el versículo 8 dice, y he descendido para librarlos. Ahí estaba el motivo de por qué Dios había descendido en un momento perfecto y exacto. Había descendido para librarlos de aquello. Y la palabra descender, mis amados hermanos, esta palabra es lo mismo que aquel versículo del capítulo 3 del libro de San Juan, que Cristo mismo narra y dice, nadie subió al cielo sino quien descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, hablando de sí mismo. Aquí mismo estaba Dios Padre y estaba el ángel de Jehová en medio de esta zarza, y Dios Padre le dice a Moisés, he descendido a librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo.
he descendido a librarlos y he descendido a sacarlos. ¿Por qué? Porque es una acción que va a ocurrir físicamente, pero también espiritualmente. Recordemos que ellos tienen un problema porque llegaron allí por causa de una maldad. Y tenían que ser libres ellos en su interior. Creer en el único Dios del universo en la magnitud de que siguieran sus instrucciones. Porque sí creían, pero estaban haciendo cosas, muchos de ellos, que solamente se practicaban en Egipto. Y Dios iba a descender para librarlos y también dice para sacarlos. Una libertad espiritual y una libertad física. Eso es muy importante porque es lo que Dios quiere hacer con nosotros también. Y también estaba ahí porque Él había hecho una promesa a Abraham de que la tierra donde vivían estos descendientes de Cam, que le había prometido, que tenían sus prácticas contrarias a Dios y que no le seguían ni pretendían, ni siquiera tenían la intención, sino que empeoraban sus vidas, pues había llegado el momento de cumplir lo que Dios había prometido a Abraham e iba a darles la tierra donde vivían estas personas, porque el pecado de ellos había llegado al colmo de Dios. Recordando que Dios le dijo a Abraham en el capítulo 15, versículo 13, que ellos habitarían en tierra ajena. Pero también en el 16, en el 15-16, les dice que volverían a la tierra a la cuarta generación, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea que Dios les había tenido paciencia cientos de años y estos pueblos no habían cambiado delante de Dios. Y era el momento donde Dios iba a cumplir esa promesa que le hizo a Abraham. Dice el versículo 9: el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y vuelvo y repito, aquí hay dos cosas que se indican. Primero dice el clamor de los hijos de Israel. Y luego habla de que ha visto la opresión que los egipcios hacen para oprimirlos, para esclavizarlos. Dos cosas se forman aquí. El clamor realmente salió de su espíritu cansado de estar viviendo de esa forma. Y de un espíritu que entiende que necesita de Dios. Por eso ese clamor fue un clamor espiritual. Y Dios dice, también veo su situación física, cómo están sufriendo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento físico y el sufrimiento espiritual a veces no son ambos en la vida de una persona. Una persona puede estar sufriendo físicamente por una enfermedad o por estar trabajando arduamente, pero su espíritu puede estar alegre porque Dios es su alegría y su gozo. O viceversa. Tu físico puede estar muy bien, pero por cuanto no sigues a Dios, tu espíritu puede estar muy mal. Pero aquí ellos habían llegado a la situación que su espíritu estaba clamando no nada más por una ayuda por la situación que vivían en Egipto, sino
necesitaban al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob también, especialmente para ser libertados ellos y creer en Dios y seguirle. Y Dios iba también a librarlos físicamente. Es importante que entendamos esto. Vamos al versículo 10 y es nuestro último versículo para este video. Dice: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, después de contarle Dios el motivo por lo cual había descendido y traer libertad espiritual y libertad física al pueblo de Dios, a Israel, le dice a Moisés el motivo por lo cual él está ahí y por lo cual Dios mismo se había manifestado a él. El motivo por lo cual Moisés estaba ahí en el tiempo perfecto de Dios era que él iba a ir a Egipto, a Faraón directamente. Y él iba a ser la mano de Dios, el siervo de Dios, que sacara de Egipto al pueblo de Israel. De tal manera que se cumpliera la promesa. No puedo yo, como ser humano y como persona que estudio junto con ustedes esta palabra tan hermosa, ni siquiera imaginarme, aunque la palabra imaginación no debe de ocurrir tantas veces como la usamos, menos con relación a la Escritura, lo que estaba en la mente de Moisés en ese momento. Pero la Biblia nos va a decir la gran batalla que tuvo Moisés. Y repito, en Moisés no había cobardía. ¿Por qué? Porque Dios no se equivocó al escoger a Moisés. Las características de Moisés, desde niño que era hermoso, se mostraban claramente que Dios mismo tenía su mano sobre él y lo había llevado allí, y Dios mismo lo iba a enviar de donde salió, pero ahora no con las herramientas, ni las armas, ni su fuerza física. Ahora iba a ir con un poder superior que nos va a narrar la Biblia en los próximos capítulos, y vamos a mirarlos en los próximos videos. Por lo tanto, mis amados hermanos, te invito a que sigas estudiando con nosotros esta hermosa palabra, que es maravillosa. Y esto nos lo va a enseñar en los próximos videos, en los próximos capítulos. Para finalizar, en los 3 mensajes que nosotros normalmente miramos al final, el exegético, el que dice la Biblia sin cambiar, nos dice que después de un largo tiempo, no dice 40 años allí, pero después nos va a enseñar la Biblia que fueron 40 años de andar pastoreando. Moisés se encuentra con esta gran revelación en la cual Dios se manifiesta a él en 2 personas, en el ángel de Jehová y en Jehová. Es lo que dice ahí. Ya les hablé de la teofanía cristocéntrica del Antiguo Testamento, que es el ángel de Jehová, pero se manifiesta ahí, y Moisés se encuentra con el Dios omnipotente, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Moisés se postra sobre su rostro, se cubre su rostro, y Dios habla a él de una gran historia, de una gran promesa. Le dice cuál es el motivo por el cual ha descendido. Le dice, yo he venido a librar a mi pueblo espiritualmente, porque luego dice, y a sacarlos de Egipto. Eso es sumamente importante. Pero finalmente le dice, y tú estás aquí, Moisés, porque tú eres el que vas a ir a Egipto. Ahí terminamos en el versículo 10. Esto es maravilloso. No debemos de olvidar que la orden sencilla que Dios le dio a Moisés, y Moisés la hizo, es quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, tierra santa es, porque Dios estaba ahí. Y es una orden sencilla porque no cuesta mucho quitarse los zapatos, pero se debe de hacer. Como toda orden de Dios, todo principio de Dios, con todo amor, integridad y honestidad, entregando la voluntad. Y Moisés dijo, heme aquí, aquí estoy. ¿Qué nos enseña estos 10 versículos hermenéuticamente hablando para traer un principio para la actualidad? Mis amados hermanos, nosotros podemos entender que cada uno de nosotros necesitamos decirle a Dios, heme aquí, aquí estoy. Y necesitamos decirlo no nada más verbalmente, sino a las órdenes de Dios, sean estas llamadas pequeñas como quitarte los zapatos, o tan grandes como ir a evangelizar a una persona, que seamos personas dispuestas a escuchar y a atender lo que Dios dice, para poder estar en el camino de Dios y bajo la orden de Dios. Porque a Moisés se le dijo, no te acerques. Lógicamente, al seguir las instrucciones, él pudo quedarse. Las instrucciones y recibir eso de Dios y hacerlo, nos hace quedarnos en el camino de Dios y ser fructíferos, como Cristo dijo. También podemos mirar que los tiempos de Dios son perfectos y que Dios no se equivoca cuando Él tiene paciencia para esperar el momento justo, según los tiempos del hombre, para presentarse y llevar algo a cabo tan grande como la redención del hombre. Cristo vino en el tiempo perfecto, en el momento perfecto, histórico, socialmente y políticamente y espiritualmente hablando, para redimir a todo pecador que viene a sus pies y le pide perdón, arrepentido y aceptándolo como su único y bendito Señor y Salvador. Dios mismo descendió para libertar a su pueblo espiritualmente y físicamente. Y Dios quiere, lo dijo Cristo, que nosotros vivamos una vida abundante, donde podemos disfrutar una vida espiritual de gozo delante de Él, pero también disfrutar cada bendición que nos da, esas llamadas añadiduras. Recordemos que Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Lo dijo Cristo Jesús. Y
Por último, en este mensaje hermenéutico, no creamos que Dios nos llama solamente por llamarnos y salvarnos. Dios quiere que nos convirtamos en instrumentos de Él para ser fructíferos y seamos de beneficio al reino de Dios, al Evangelio, para que otros se agreguen. Por eso le dijo a Moisés en el versículo 10, ven, tú vas a ir. Dios nos dice lo mismo. Tú y yo no debemos de esperar que alguien más lo haga, lo que Dios ya ha puesto que nosotros debemos de hacer. Lo que Él ya nos ha dicho. Y tú sabes lo que Dios te ha dicho a ti, y yo sé lo que Dios me ha dicho a mí. Así es que sigamos haciendo lo que Dios dice. ¿Qué es lo que no debemos de creer de esos mensajes que de repente se dan y que son mensajes realmente llamados exégesis y no son meramente bíblicos? Bueno, mis amados hermanos, en estos 10 versículos hay algo que en ocasiones se dice. ¿Qué se dice? Que Moisés había durado 40 años allá porque no tenían la intención de regresar a Egipto. Mis amados hermanos, con todo respeto, yo no lo creo así. Dios, desde que dio la orden, desde que dio la promesa a Abraham, y le dijo que a los 400 años él iba a libertar a su pueblo, los iba a sacar en la 4ª generación. Se cumplieron en estos tiempos. Entonces, eso no quiere decir que Moisés se había quedado 40 años allá porque no quería regresar o porque sí quería regresar. Tenemos que entender que en los tiempos de Dios, Moisés estuvo en el lugar correcto porque Dios estuvo allí y Dios siempre está en el tiempo perfecto, moviendo todo, y Moisés estaba allí. Si Moisés en alguna decisión humana hubiera regresado, no hubiese estado allí. Recordando que las decisiones humanas de raciocinio humano puede irse a un lugar donde Dios le dice que no debe de estar. No fue una casualidad de que Moisés llevara las ovejas pastoreando hasta el monte de Horeb. No, porque la historia nos va a enseñar que ese es un monte muy importante donde Dios se manifiesta muchas veces. Así es que nadie que se mueve en una dirección y va hacia el tiempo perfecto de Dios está actuando realmente por un mero no querer. Quizás no tenga el entendimiento suficiente. Y eso posiblemente ocurrió. Y yo creo que ocurrió. Moisés no lo tuvo hasta que se encontró con Dios. Pero él estuvo en el momento perfecto, en el momento de Dios. Y eso es súper excelente. Tú y yo necesitamos aprender a seguir una línea según los designios de Dios y estar siempre en los tiempos perfectos de Dios. Así es que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te espero para el próximo video y no olvides, conocer de Dios enriquece nuestras vidas. Por eso necesitamos estudiar su palabra y que su Espíritu Santo nos ayude a entenderla. Bendiciones, mis amados.